Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead. Y si usted está anotando, por favor anote lo siguiente: el Evangelio se trata de saber qué hay que desechar y qué hay que desear. En la medida en la que vamos madurando en la fe, vamos adquiriendo el poder de discernir qué hay que desechar y qué hay que desear. Permanentemente estamos desechando y permanentemente estamos deseando. Entonces el apóstol Pedro comienza este pasaje diciendo, desechando pues, y dijimos ayer y esta mañana que estas 5 cosas que habla, que solamente estas 5 cosas, estudiarlas nos podría llevar un buen tiempo, pero estas 5 cosas son evidencias, manifestaciones de la vieja naturaleza. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esta mañana hablamos acerca de la importancia de ser salvos por Dios, salvados por Dios en el proceso de nuestra vida. Así que si usted no vino esta mañana, va a ser muy importante que usted pueda conseguir las grabaciones, porque hay cosas que en esta noche pasaremos por alto, no por una cuestión negativa, sino para administrar bien el tiempo y porque ya lo compartimos esta mañana. Entonces, pedirle que si usted no vino en esta mañana, usted pueda adquirir, tomar, pedir las grabaciones y demás para que podamos crecer juntos en el entendimiento. Verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para vosotros escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por favor, diga conmigo, piedras vivas. Las piedras vivas son aquellos que han pasado de ser barro a piedra. Es la operación de la vida de Dios en nosotros. Recuerde que Romanos capítulo 9 dice que nosotros somos vasos de barro. En nuestra humanidad somos vasos de barro, pero al recibir la vida de Cristo pasamos a ser piedras vivas. Por favor, toque a su vecino y dígale, sos una piedra viva. Somos piedras vivas. Hemos pasado de ser vasos de barro, hemos pasado de ser vaso indecoroso a convertirnos en piedras vivas que colaboran con la edificación de la casa de Dios y en la tierra. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Toda revelación se trata de Cristo. Y con este principio vamos a comenzar en esta noche. Toda revelación se trata de Cristo. Es lo único que debería de importarnos. Cuando la revelación de Cristo viene a nuestra vida, lo primero que hace es confrontarnos. Confrontarnos con nuestra humanidad, confrontarnos con las cosas que hemos hecho que nos damos cuenta a la luz de la revelación que no eran 100% exactas. Ahora, la revelación no viene para condenarnos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La revelación viene a darme a conocer a Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que a Dios le plació en su gracia revelar a su Hijo en mí. Él tenía a Cristo, pero no se le había revelado, no se le había iluminado. Por eso necesitamos crecer en revelación. Por favor, mire al que está a su lado con la mejor sonrisa que tengan esta noche y dígale, necesitamos crecer en revelación. Retomemos el concepto, la idea de lo que venimos planteando acerca de nuestro sacerdocio. Todos, y simplemente a modo de repaso de cómo cerramos en esta mañana, todos fuimos constituidos por Dios sacerdotes para ministrarle, para servirle.
Cada uno de nosotros debe de desarrollar el servicio a Dios. Como dijimos ayer y solamente por cuestiones de repetición y seguridad, cada uno de aquellos que prestan sacrificio delante de Dios, aquellos que son sacerdotes delante de Dios, necesitamos garantizar que cada uno de nosotros tengamos su vida. La vida de Dios es la base de nuestro sacerdocio. La vida de Dios es la base de nuestro sacerdocio. Dios cambió el sacerdocio. Por 1500 años, desde Moisés hasta Cristo, el pueblo de Dios no pudo acercarse a Dios directamente. Solo una familia había sido escogida para que ejerciera el sacerdocio. El individuo tenía que pertenecer a esta casta para acudir a Dios. Y es mucho de lo que vemos hoy en día en nuestras congregaciones y aún en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es más cómodo tener a alguien que oiga a Dios, que oír a Dios, cada uno de nosotros, y que enseñarle a las personas a oír a Dios. Recuerde lo que el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20 le dice a Moisés: sube tú y habla tú con Dios. Ninguno de nosotros hemos oído esta frase, pero algunas personas nos han dicho en algún momento, o nosotros hemos dicho en algún momento: pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? ¿Alguna vez escuchó esa frase? Pastor, a usted que Dios le oye, porque parece que yo oro y no pasa nada. Pero a usted, pastor, a usted que Dios le oye, ¿podría orar por mí? Esa idea simplemente, aunque parece un acto bondadoso o un acto inocente, lo que está diciendo es: pastor, yo no quiero morir, hable usted con Dios. Sea usted mi sacerdote. Pero la razón por la que Dios cambió el sacerdocio, el orden del sacerdocio, es porque Él no quería tener intermediarios entre Él y sus sacerdotes. Por eso Él nos hizo a cada uno de nosotros. Por favor, con profunda alegría, mire al que está a su lado y dígale: Dios te hizo sacerdote para Él. Ahora, durante todo este periodo, durante estos 1500 años, el ministerio de los sacerdotes se convirtió en un oficio poderoso que hasta cierto punto se convirtió en un lucro sacerdotal. Cuando Jesús habla y dice: la casa de mi padre no es cueva de ladrones, Él no está hablando de que alguien tenía un kiosco en el templo. Él está hablando de que todo el sistema sacerdotal se había vuelto una razón de lucro. Si usted tenía que venir desde diferentes lados de Israel y llegar al templo y no había traído el macho cabrío para ofrecer, había alguien que se lo vendía. ¿Vio cuando se compran entradas para los partidos de fútbol y que después, cuando se agotan, comienzan las reventas? Oh, si usted no pudo comprar su entrada, venga que en vez de estar 300 bolivianos, está 750. Pero por lo menos va a poder disfrutar del partido. Ese pensamiento no nace hoy en los partidos de fútbol. El ministerio sacerdotal, pasados los años, se convirtió en algo tan exclusivo que se había vuelto un negocio. El hombre no podía ir a Dios directamente, por eso necesitaba la intercesión de los sacerdotes. No era posible que el hombre se acercara a Dios sin los sacerdotes. Pero cuando se consumó la obra completa de Cristo, descubrimos que la salvación y la redención se extienden a todos los hombres. Vamos a ver 4 puntos importantes acerca de esto para recordarlo. La idea de ponerle puntos no es hacerlo metódico, sino que podamos recordarlo. Primer punto: toda persona que recibió la vida de Dios es un sacerdote. Pedro nos dice en la escritura que leímos que Cristo es el fundamento de la iglesia. Él fue la piedra que los edificadores desecharon y llegó a ser la piedra angular. Nosotros ahora somos piedras vivas. Diga conmigo, por favor: piedras vivas. Y estamos unidos y edificados para conformar una casa espiritual. Hermano, no fuimos hechos piedras vivas para nuestros propios intereses. Esto fue lo que los discípulos no entendieron. Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Y cuando Jesús estaba por ascender, los discípulos miraron a Jesús y le dijeron: Señor,
¿Restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y yo me imagino si Jesús, es solo un pensamiento o una idea, pero Jesús hubiese hecho como muchos de nosotros cuando nuestros discípulos hacen preguntas parecidas a esa. No entendiste nada. 40 días hablándole y enseñándole acerca del reino de Dios. Fue tanto lo que se enseñó que no contendrían los libros en la tierra para descubrir lo que Jesús enseñó. Y sin embargo, estos cabezones lo primero que preguntan es: Señor, ¿restaurarás nuestro reino? ¿Nos devolverás la paz? ¿Me darás el auto? ¿Me darás la casa que quiero? Por favor, diga conmigo: no soy una piedra viva para mi beneficio, sino para la edificación de algo mayor. El Evangelio comienza de manera individual, pero no puede terminar individualmente. El Evangelio es corporativo. Por eso usted va a ver que la palabra que más se repite en el libro de los Hechos es la palabra todos. Y todos fueron bautizados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos tenían las cosas en común, y todos hablaban en lengua, y todos. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que todos lleguemos a ser uno solo para Él. Gracias por su amén tan de viernes a las 8 de la noche. La meta de Dios es que esas piedras vivas lleguen a edificar una casa espiritual. Dios no está pensando en edificar muchas casas espirituales. Dios está pensando en edificar una casa espiritual compuesta de muchas piedras vivas. Cada uno de nosotros comprendemos y tenemos un rol importante en la edificación, no de mi vida personal, sino de la casa de Dios. Por favor, toque al que está a su lado y dígale: tenemos una tarea más grande que nosotros mismos. Colaboramos con algo mayor que nosotros mismos. Servimos para algo mayor que nosotros mismos. Hermano, Dios va a utilizar nuestras vidas para colaborar con algo más grande que nosotros mismos. Y esta es la gloria del Evangelio. Sentir que cada uno de nosotros, siendo fieles administradores, colaboramos con algo más grande. Colaboramos con algo más grande. También somos un sacerdocio santo para Dios. Este servicio, esta idea sacerdotal de todos los creyentes nace de 3 pasos que son vitales. Primero, el nuevo nacimiento, lo hablamos ayer. Segundo, el crecimiento en vida para ser nutridos de Cristo. Crecemos en esta vida, experimentamos esta vida, cuidamos esta vida, preservamos esta vida. La única razón de la existencia nuestra en la tierra es colaborar para que su vida se extienda, para que su imagen sea vista, para que su vida sea conocida, para todo aquel que hoy está muerto reciba vida. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que sea una representación de Él, de su vida, de su gracia, de su amor en la tierra. Y para eso Él cuenta con nosotros. Tercero, el ser edificados con otros creyentes. Cada piedra se acomoda con su piedra. Cada piedra, se acomoda con otra piedra para llegar a ser una casa espiritual. ¿Se acuerda que le dije 4 puntos? Vamos por el segundo. La iglesia tiene que recuperar el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, que todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, todos los hijos de Dios puedan presentar sacrificios espirituales y aceptables delante de Dios. Lo que los israelitas perdieron, la iglesia lo ha recuperado en Cristo Jesús. Lo que Israel desechó, ellos dijeron: nosotros no queremos ser un reino de sacerdotes. Entonces Dios dijo: vamos a entregarle esa autoridad y esa capacidad a la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros componemos parte de esta responsabilidad tan grande. Tercero, sigamos dentro del punto para terminar esta idea. Israel había perdido el sacerdocio espiritual, pero en la obra completa de Cristo, es decir, recuerde que cuando hablamos de la obra completa,
hablamos de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de su ascensión. Todos los salvos son llamados a ser sacerdotes y necesitamos ser perfeccionados en esta administración. Y vamos a hablar de este punto en esta noche en unos minutos. Tercero, la iglesia es un reino de sacerdotes. La iglesia no tiene algunos sacerdotes. La iglesia es un reino de sacerdotes. No hay una élite de sacerdocio. Hay una capacidad universal de presentar sacrificio al Señor, de presentar servicio a Dios. Los que los israelitas perdieron ante el becerro de oro, la iglesia lo recibió mediante el Señor Jesús. Y cuarto, el único oficio cristiano es servir a Dios. Servir a Dios, como dijimos esta mañana en la congregación, servir a Dios en la universidad, servir a Dios en el trabajo, servir a Dios en el lugar donde Dios nos ha llamado para servirle. Un sacerdote es alguien que sirve. No podemos concebir nuestro servicio a Dios como un favor hacia Dios. Bueno, Dios, yo te hago este favorcito. El servicio a Dios es un gran privilegio. El poder colaborar en alguna manera en la extensión, en la propagación del reino de Dios es un gran privilegio. Y necesitamos revalorizar esto. Cada uno de nosotros, en el área de nuestra asignación, en la tarea que se nos ha confiado, tenemos el alto privilegio de servir a Dios. Ahora, no se sirve a Dios en lo que yo quiero, se sirve a Dios en lo que es aceptable delante de Él, en lo que Él quiere. Y dijimos esta mañana, y lo vamos a explayar en este momento, las buenas intenciones no bastan. Recuerdo la primera vez que quise preparar una torta para mi familia. A mí me gusta mucho tratar de cocinar, tratar. No quiere decir que lo logre, pero tratar de cocinar. Y una vez me acuerdo, yo tenía 12, 13 años, fui al supermercado a la vuelta de casa y estaban esos bizcochuelos semi preparados, ¿vio? Esos que vienen con el polvo, que usted lo único que tiene que hacer es mezclarlo con leche, meterlo en el molde, al horno y chao. Que es exquisita para nosotros. No sé si aquí hay esa marca exquisita. Y usted ve yo no tenía mucho conocimiento, así que compré como compramos la mayoría de los hombres, por lo que vemos. Vi la torta inflada así. No vi si era bueno o no, si estaba vencido o no, cuándo había sido elaborado. Yo solo lo compré porque iba a ser así de alto. Dije, cuando lleguen mis hermanos del colegio, cuando lleguen papá y mamá de la congregación, yo estudiaba en la mañana, van a tener un bizcochuelo listo para tomar con un café o con unos mates o con dulce de leche. Aleluya. Y yo estaba emocionado, fui, pagué, me llevé el bizcochuelo a casa y lo batí, y a mano, nada de batidora, no, a mano hasta que estaba listo, lo puse en el molde, abrí el horno y recordé que mi abuela me había enseñado que la forma de medir que el bizcochuelo, que la torta estaba lista era clavándole un cuchillo o una aguja de tejer, y si salía seco, mire qué predicación completa que usted saldrá de aquí aprendiendo a hacer un bizcochuelo. Si salía seco el cuchillo o la aguja de tejer, entonces significaba que estaba listo. Así que metí el preparado en el horno y cada 5 minutos abría el horno y clavaba el cuchillo. Sacaba y estaba mojado. A los 5 minutos sacaba y estaba... Y así durante 45 minutos, cada 5 minutos sistemáticamente, abriendo el horno y clavando el cuchillo. Cuando saco el bizcochuelo y lo veo,
Bueno, cuando clavé y salió seco, prácticamente me sentí Einstein descubriendo la teoría de la relatividad o Edison habiendo creado la lamparita. Y cuando digo, listo, ya está, lo saco y parecía que lo había agarrado Rambo, de tantos cuchillazos que tenía marcado. Y cuando lo saco del molde, me indigné. Y dije, este supermercado que me vendió algo que estaba mal, qué vergüenza, mirá cómo te mienten, te ponen en la imagen que va a salir así y cuando vos lo sacás del horno sale así, porque de verdad no servía ni para mojar la salsa servía. Y en eso llega mi mamá y yo estaba ahí rezongando. Y dice, mamá, ¿qué te pasa? No, mirá este supermercado, compré el bizcochuelo y mirá cómo salió. Y mi mamá miró así el bizcochuelo desde arriba y vio las evidencias de Rambo encima del bizcochuelo. Y me dice, hijo, una pregunta. ¿Cada cuánto abriste el horno? Y cada 5 minutos. Ah, por eso es, porque usted tiene que dejarlo sin abrir para que se eleve el bizcochuelo. Si usted me pregunta a mí, yo tenía la más grande intención de honrar a mi familia con ese bizcochuelo, pero la buena intención, sin una exacta preparación, no servía para nada. Por favor, abrace al que está a su lado en esta noche, así, sobre todo los que tienen frío, aproveche y abrace y dígale, las buenas intenciones no bastan. Necesitamos ser más exactos. Dentro del sacerdocio universal de todos los creyentes, en el cual todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, todos los que han recibido la vida divina de Dios, dentro de este sacerdocio, Dios se prevé de personas que perfeccionen a los sacerdotes en su función. Gracias por su amén tan. Dentro del sacerdocio de todos los creyentes, dentro de esas personas que, como en mi caso, teníamos la buena intención de hacer algo para la familia, como cuando queremos hacer algo para Dios y nos sale para el diablo. O sea, dentro de toda esa, Dios se prevé de personas que ya fueron perfeccionadas para perfeccionar a otros. Como dijo el apóstol ayer, un maestro, un pastor, un predicador no es alguien que sabe más, sino alguien que llegó primero. No es alguien que habla porque quiere hablar, sino porque fue perfeccionado. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4, verso 12. Yo sé que usted conoce este pasaje de memoria, pero hagamos como si fuese la primera vez que conocemos este pasaje. Lo repito para los que están escribiendo, dentro del sacerdocio universal de todos los creyentes, Dios se proporciona de perfeccionadores de los santos, a fin de que su servicio sea más exacto. Conocimos el año pasado en la ciudad de Panamá, en un encuentro que aprovecho para compartírselos, de profesionales que llevamos hace 4 años a cabo y que este año los llevaremos a cabo del 10 al 13 de julio en la ciudad de Panamá. Llevamos a cabo un encuentro para profesionales para tratar de entender cómo expresar a Cristo, cómo servir como sacerdotes de Dios más exactamente en los ámbitos de nuestra sociedad. Y dentro de este marco conocimos a un doctor, el doctor Brad Feltis, uno de los pocos cirujanos en el mundo que operan a los bebés en el vientre de la madre. Hay una imagen muy conocida en internet de un vientre abierto y un niño, un bebé agarrándole el dedo a un médico. No sé si alguna vez la vio. Ese dedo es del doctor Brad Feltis. Y él es pastor, él es un hermano en el Señor. Y él nos contaba así en las mesas, en la sobremesa después del almuerzo o las cenas, que su trabajo, él nos mostró varios videos, es demasiado fuerte, porque él nos contó el caso de un bebé que le descubrieron una hernia de disco en el momento del embarazo. Es tremendo el testimonio. Y él tuvo que operar la hernia
con el bebé estando en el vientre de la madre. Él, cuando muestra el video, usted no lo puede creer, es algo impresionante. No, si usted es medio impresionable, le recomiendo no buscar en YouTube, porque nos gusta buscar en YouTube. Pero si no, usted busca en YouTube, Dr. Brad Feltis, él tiene un canal donde sube estas cosas. Nos contaba de que él hacía operaciones en el corazón de los bebés, aun cuando los bebés estaban en proceso de gestación. Y después nos mostraba la foto de los bebés caminando, que tenían 3, 4 años, completamente curados de esa enfermedad. Y él nos contaba que el tipo de operación que él hace, cada vez que él tiene que operar este tipo de casos, a él le lleva por lo menos 1 semana a 8 días hacer una dieta muy estricta y muy especial que reduzca su pulso a lo más mínimo. Él tiene que reducir el nivel de el nivel de la frecuencia cardíaca y sus pulsaciones a lo más mínimo posible e indispensable para que a la hora de cortar, su corte sea preciso. Porque él nos contaba y él dice, no es lo mismo, cualquier operación es riesgosa si es tan delicada como las que él hace, pero en el vientre de la madre, en el vientre es más riesgoso todavía porque el corazón del bebé es muchísimo más chiquito que el corazón de una persona adulta. Y él nos decía, yo tengo que hacer el corte tan justo y tan necesario que si yo me paso 1 milímetro de más, yo puedo matar al bebé. Y él nos hablaba y nos hablaba acerca de la importancia de la preparación como siervos de Dios. Si ellos que trabajan con la vida biológica se preparan por tanto tiempo para prestar un servicio excelente, ¿cuánto más deberíamos prepararnos nosotros que presentamos servicio a Dios con la vida de las personas que se nos han confiado? Si usted tuviera un problema que necesitara de alguna operación y usted va a su médico y su médico le dice, tenemos que operar a corazón abierto, pero yo me voy de vacaciones mañana, mi asistente te va a operar. Yo creo que usted no se dejaría operar por un asistente. No porque el asistente sea malo, sino porque no ha sido perfeccionado para desarrollar esa tarea. Como sacerdotes de Dios necesitamos ser perfeccionados. Por favor, diga conmigo, necesito ser perfeccionado. ¿Por qué necesito ser perfeccionado? ¿Para tener más información? No, para que mi corte sea más preciso. ¿Por qué necesito ser perfeccionado? Para que aquello que yo pueda prestar como servicio a Dios produzca el fruto que Dios espera y no algo más o menos. Nosotros tenemos una mentalidad que todo lo arreglamos, diríamos en Argentina, lo atamos con alambre. Si se rompió la pata de la cama, ponemos un ladrillo abajo de la cama hasta que se rompe el ladrillo y nos pegamos un palo. Si la olla se le quitaron las mangas, agarramos como la doña Florinda con los trapos hasta que se cayó y nos quemó vivos. Necesitamos evitar esos tipos de riesgos y para eso Dios asigna personas a nuestra vida con el fin de perfeccionarnos. Gracias por su amén tan lindo y tan entusiasmado. Efesios capítulo 4, versículo 12, yo sé que usted lo conoce. El apóstol Pablo viene hablando acerca de algunos aspectos importantes y hablando, vamos a poner desde el verso 12, por favor, si es posible y no complico. El verso 11, si puede ser. El apóstol Pablo comienza diciendo o viene construyendo en la línea del pensamiento y en el verso 11 dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, ya está, creo que me salió bien, dejemos el 12, a fin, las gracias ministeriales, las oficinas, según como usted lo haya aprendido en algún momento, tienen una función. No son un fin en sí mismo. Por favor, diga, no son un fin en sí mismo. Ahora con un poquito más de alegría. No son un fin en sí mismo. Son un medio para perfeccionarnos. A fin de perfeccionar. Gracias. Si podemos volver al 12 ahora sí. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la
edificación. Se repite la misma palabra edificación que Pedro nos presenta en el capítulo 2, versículo 5 de su primera carta, para la edificación de la casa espiritual. Las gracias ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no son fines dados por Dios, son medios. Esta es la diferencia entre las gracias ministeriales del viejo pacto y las gracias ministeriales del nuevo pacto. Usted encuentra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros en el viejo pacto, pero todos ellos lo hacían. Usted ve un profeta como Elías, que si hay que confrontar a Baal y matar a los profetas y hacer caer fuego del cielo, él lo hace todo. No le enseña a los santos, no perfecciona a los sacerdotes para que los sacerdotes puedan hacerlo. La obra del ministerio tiene que ver con presentar nuestro servicio a Dios. Necesitamos ser perfeccionados en nuestro servicio a Dios. Y para eso Dios dejó estas gracias. 5 ministerios, 5 gracias para un solo ministerio. No hay muchos ministerios, hay un solo ministerio. Ser sacerdotes para Dios es nuestro oficio, pero existen gracias que Dios dejó en el cuerpo de Cristo para perfeccionarnos en ese ministerio. Por favor, acompáñeme a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Me quedan 20 minutos y lo vamos a aprovechar muy bien. 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, solo para que usted lo anote, yo lo leo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio. Este único ministerio es para lograr 3 cosas. Por favor, si usted está anotando, es muy importante para recordarlo, que lo tiene en su Biblia. Este único ministerio es para lograr 3 cosas: la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos permite ver cómo un asesino como Saulo de Tarso pudo llegar a ser un don para el cuerpo de Cristo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 16, hablando acerca de este ministerio: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él se consideraba a sí mismo como del más pequeño de todos los santos, Efesios capítulo 3, verso 8. Y por favor, si usted puede anotar este principio: todos somos ministros, servidores y sacerdotes de Dios, sea en calidad de apóstol, sea en calidad de profeta, sea en calidad de maestro, de pastor, de evangelista, sea en la calidad de lo que Dios nos asignó: abogado, empresario, ingeniero, médico, maestro, profesor, sea en el área que Dios nos asignó, todos servimos a Dios. Pero Dios dejó estas gracias para perfeccionar. Por favor, si puede anotar, los perfeccionadores y los perfeccionados tienen un mismo fin: realizar la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 7, Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Todos podemos ser iguales y esto es lo más revolucionario que se puede decir a la hora de hablar con sacerdotes. Pablo se incluía en la mayordomía de la gracia. Una de las cosas que por lo menos desde lo que puedo ver en estos años de caminar con el Señor y de aprender y de escuchar y de ver algunas cosas, es que en Dios son destruidas los sistemas piramidales humanos, los sistemas jerárquicos humanos. Ahora, por decir cosas como esta, hubieron personas que lo llevaron a un extremo pendular diciendo que ya no hay más autoridades. En el cuerpo de Cristo la autoridad no es jerárquica, es funcional. A unos puso Dios como apóstoles, a otros como profetas. No está hablando de una jerarquía ni de una ubicación jerárquica, sino de una funcionalidad. Tomando lo que se nos enseñó ayer como la alegoría del cuerpo, la nariz es superior a la boca, pero cuando hay que comer, usted no come por la nariz. Gracias por su amén, tan entusiasmado. Usted no come por los ojos y los ojos están más arriba que la boca. La posición no es, la autoridad no es jerárquica, es funcional para una sola razón: preservar la vida. La autoridad, por favor, anote, el apóstol lo enseñó ayer, pero es bueno recordarlo. La autoridad preserva la vida. ¿Por qué necesitamos estar bajo autoridad? ¿Para estar en un sistema jerárquico, piramidal, humano? No, para que se nos preserve la vida. Doy gracias a Dios que tengo el privilegio de que mi papá y mi mamá naturales también sean mi papá, mi mamá espiritual, mis apóstoles, mis pastores, quienes cuidan de nosotros. La función de ellos, el apóstol nunca ha tomado una postura y por él mismo no la tomará de enseñorearse de nosotros sus hijos, sino de ser una catapulta que nos impulsa a seguir, que nos impulsa hacia ir hacia adelante. El apóstol Pablo dice: yo con gusto gastaré de lo mío por causa de ustedes. La autoridad no es piramidal, la autoridad es funcional. Y necesitamos aprender a reconocernos en la autoridad que Dios nos ha dado. Una de las cosas que para mí es un verdadero privilegio es poder colaborar cerca del apóstol, porque hemos aprendido tanto de cómo se funciona según Dios. Y a veces nosotros con mi esposa nos reímos porque él tiene la capacidad de poder tomar una decisión mucho más rápido que nosotros, pero siempre nos pregunta qué es lo que vemos respecto a eso. Y para mí eso es un ejemplo muy claro de cómo funciona la autoridad. La autoridad no funciona diciendo: yo estoy por encima, ustedes por abajo. Hermano, la autoridad en el matrimonio no es una cuestión de quién manda, de acá mando yo y acá se hace lo que yo digo, sino de respetar y de ver la operatividad y la funcionalidad que Dios nos ha dado como sacerdotes. Yo he tenido que aprender en este tiempo de matrimonio a ver que Dios también me habla por mi esposa. Yo le contaba estos días al apóstol una situación muy interesante o muy linda que hemos vivido en este último tiempo sobre algo que mi esposa me había dicho, y yo sé que a ninguno de ustedes le pasó. Yo dije: no es tan así. No me acuerdo puntualmente qué era ahora, pero y fue automáticamente decir: no, amor, si el Señor te habló esto, entonces sometámonos a lo que el Señor te dijo. Aprendamos a reconocernos en la autoridad del cuerpo. El cuerpo tiene autoridades funcionales. Dios nos ha asignado pastores. Por favor, levante su mano y diga: Dios me ha asignado pastores que cuiden mi vida, que me den, que me apacienten. Ha dado pastores que me corrijan, que me disciplinen. Pero no en una cuestión de quién está por encima, sino del deseo que yo tengo de ser fiel a Dios. Todo aquel, por favor, solamente le pido que lo recuerde en su corazón. Todo aquel que quiere ser fiel a Dios se somete a la autoridad. Se somete a la autoridad. Yo no puedo decirle al apóstol: usted es mi padre, papi, vos sos mi pastor, y cuando él me dice: hijo, no quiero que vayas a tal lugar, yo decir: bueno, no, pero yo pienso diferente. Reconocer autoridad también significa someterse a la autoridad.
Entender que si voy a confiar y voy a descansar en que Él ve algo que yo no estoy viendo, descanso en eso. A veces hemos tenido situaciones donde hemos recibido algún tipo de invitación o algún programa y todo lo consultamos con Él y Él decir, no, acá no vas a ir. Pero papá, es tal lugar y es tal gente. Sí, pero estoy viendo algo que no estás viendo. Yo tuve que aprender a descansar en que mi autoridad está asignada por Dios para perfeccionarme y que esa perfección incluye ver cosas que yo no veo. Gracias por ese amén tan entusiasmado. Hijo, aprendamos a someternos a nuestros padres porque ellos ven cosas que nosotros no vemos. A veces nos incomodará, a veces nos molestará, a veces nos enojaremos, a veces encontraremos una forma mejor de hacer eso, pero necesitamos aprender a someternos porque la razón por la que Dios puso las autoridades es para que la vida de Él en nosotros sea preservada. Todo aquel que está bajo autoridad, todo aquel que reconoce autoridad, no de palabras, sino de vida, preserva la vida que le ha sido dada. La autoridad no es para enseñorearnos de la vida de las personas, sino para enseñarles a depender de Dios. Enseñarles a depender de Dios. Una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en este último tiempo ha sido el privilegio de discipular, de cuidar de personas. Porque eso me ha mostrado a mí cuánta paciencia ha tenido el apóstol conmigo. A veces digo, ¡uy, qué ganas de! Una vez le dije a mi papá, papi, no sé qué hacer con este chico. No para de mandarse una tras otra. Y mi papá me miró, se sonrió, se tiró para atrás en el sillón de casa y me dijo, vos eras igual. Nuestra gloria en el Señor es que si se nos ha confiado alguna de estas gracias, podamos enseñarle a los santos cómo realizar más exactamente su servicio a Dios. Trato de siempre oír lo que nuestros apóstoles tienen que enseñarnos, nuestros pastores tienen que enseñarnos, porque ellos están viendo cosas que tal vez nosotros no vemos. Ellos pueden acortarnos camino con una palabra de sabiduría. Hay errores que yo estoy seguro que no cometeré, porque si puedo oír de la sabiduría que Dios le ha confiado a mi Padre, entonces ahí encontraré la seguridad de saber que enfrentaré mis propios gigantes, mis propios desafíos, lo que Dios ha asignado dentro de nuestra asignación, pero eso hará que el costo sea menor si aprendemos a ser perfeccionados. Ser perfeccionados a veces duele. Y quiero entrar al tema para cerrar. La palabra perfeccionar se traduce del griego catartizo o catartismo, que se utiliza para indicar varias cosas, entre ellas, voy a decirlo despacio para que tengan tiempo de anotarlo si lo desean. Completar a fondo, reparar o ajustar, completar a fondo, reparar o ajustar, preparar, restaurar, equipar completamente, hacer apropiado, completar, hacer apto, poner en orden. Y tres áreas en las cuales en las cuales se perfecciona y da la idea. Primero, reparar un hueso roto. Una de las ideas de la palabra perfeccionamiento tiene que ver con el quiropráctico. ¿Sabe lo que es un quiropráctico? Aquel que trabaja con los huesos. ¿Me puedes ayudar, por favor, un minutito? Di este ejemplo estos días en la congregación y creo que puede ayudar mucho. Él tiene un brazo. Este brazo cumple una función. Sostener cosas, abrir puertas, mandar mensajes. Tiene una función. Diga conmigo, tiene una función.
Pero pensemos por un momento que este hombro se dislocara. ¿Puedes poner cara de hombro dislocado? Dios asignará a una persona que pueda acomodar, que pueda reparar este hueso para que el brazo vuelva a ser útil. Mientras el brazo está dislocado, se comienza a atrofiar y pierde funcionalidad. Pero cuando puedo conectarme con una persona que pueda acomodarme el hueso, entonces el brazo recuperará su función. Cada uno de nosotros experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida la pérdida de nuestra funcionalidad en el Evangelio. Se disminuye nuestro servicio a Dios. Las situaciones, los problemas, las circunstancias, las traiciones, las decepciones, las situaciones personales cometen la función de dislocarnos en nuestra función y perdemos nuestra funcionalidad. Pero déjeme decirle algo, Dios asignó personas a nuestra vida que trabajarán en acomodar, en reparar lo que se ha roto para que podamos operar en la función que Dios nos ha asignado. Ahora, acomodar el hueso genera un momento de dolor. Siempre el ir adelante hacia la perfección generará un momento de trauma. Gracias. Por eso Hebreos capítulo 6, verso 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. No se puede ser perfeccionado si no se está dispuesto a pasar por el trauma de dejar. Y el autor a los Hebreos dice, y dejando ya, es decir, no hay oportunidad, no hay tiempo para andar tomando demasiado tiempo en dejar. Hay que dejar ya porque hay que ir hacia adelante. Por favor, abrace al que está a su lado y dígale, tenemos que ir hacia adelante. Por eso la primera definición de catartismo o de perfeccionamiento tiene que ver con reparar un hueso roto. Segundo, tiene que ver con equipar una casa para ser amueblada, para ser habitada. Somos perfeccionados cuando nos es depositado por la palabra las cosas correctas, el entendimiento correcto, la manera de gestionar la vida correctamente. Tercero, perfeccionar tiene que ver con reparar una red para que los peces no se escapen. Hay cosas que Dios nos habla, cosas que Dios nos asigna que se nos escapan, se nos pierden. Hay dones que Dios nos ha confiado, talentos que Dios nos ha confiado, que pertenecen a nuestro ministerio como sacerdotes, que se nos pierden si no somos perfeccionados. Ahora, toda la perfección no es desarrollar una persona perfecta, sino un cuerpo perfecto. A la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida del varón perfecto. No tiene que ver con un individuo. Dios no quiere que usted y yo solamente seamos perfectos, sino que todo el cuerpo de Cristo alcance perfección. Por eso esto es hasta que todos lleguemos. De nada sirve llegar si mi hermano no llegó conmigo. La vida del Evangelio no es una carrera de velocidad, sino de a cuántos podemos ayudar a llegar también. Tu galardón y mi galardón no es llegar primero, sino llegar con alguien más. El perfeccionar a los santos está en un contexto del cuerpo. 4 cosas acerca de perfeccionar y con esto vamos a orar. No sé si el hermano de teclado me puede acompañar. Una de las ideas de un sacerdote o de un santo perfeccionado tiene que ver con organizar apropiadamente. Todo se debe de organizar apropiadamente. Vamos creciendo en perfección en la medida en la que nos vamos organizando más, pero no en una organización rígida que mate la vida. La organización es necesaria. Segundo,
capacitar. Somos perfeccionados en días como estos, cuando invertimos tiempo, recursos en capacitarnos. El significado tiene que ver con preparar. Expresa la necesidad de capacitar a los santos para que realicen apropiadamente el privilegio de servir a Dios. Dijimos ayer y lo vamos a retomar por un momento: no se puede servir a Dios como yo quiero servir a Dios. Dios estableció protocolos de cómo se sirve. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hay una manera de conducirnos, por eso somos capacitados. Tercero, tiene que ver con perfección, tiene que ver con reajustar. Esto significa juntar o unir dos o más cosas, adaptándolas para que sean operativas. Por favor, escriba solamente porque son los últimos pensamientos. La obra sacerdotal no puede ser hecha de cualquier forma. Cuanto más nosotros, los que hemos entendido esta función, entramos a esta realidad, tenemos que considerar el privilegio, pero también la responsabilidad de hacerlo apropiadamente. Permanentemente somos llamados a reajustarnos. Todo el tiempo somos llamados a reformarnos. Permanentemente estamos siendo ajustados, siendo perfeccionados para ser más exactos. No tendríamos que tomar el reajuste como una crisis, sino como una oportunidad de Dios para volvernos más operativos. Su celular se actualiza de tiempo en tiempo, se reajusta y no entra en crisis porque entiende que el reajuste es para una mejor operatividad. Los próximos días, yo quiero que usted levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Los próximos días seremos reajustados por Dios en cosas que creíamos, en cosas que sabíamos, en cosas que conocíamos, aún en cosas que nos han funcionado con una sencilla razón: volvernos más operativos para Dios. Seremos más efectivos, seremos más eficaces, nos cansaremos menos y haremos más por una sencilla razón: Dios nos está ajustando, Dios nos está actualizando para desarrollar con mayor excelencia nuestro servicio a Dios. Una cosa es hoy querer comunicarse con un celular ladrillo como los de guerra. Otra cosa es comunicarse con uno de nuestros smartphones. Así como la tecnología se va actualizando, nosotros permanentemente somos reajustados para no quedarnos con modelos, con formas anacrónicas. Necesitamos entrenarnos, capacitarnos en cómo servir más exactamente a nuestra generación. La obra de David fue exitosa en la tierra porque el día que murió se pudo decir que sirvió a su generación. No servimos a nuestra generación como nosotros creemos que podemos servirla. Servimos a nuestra generación estando abiertos a reajustarnos permanentemente. Por favor, abrace al que está a su lado lo más fuerte que usted pueda por unos momentos y dígale: Dios te está reajustando. No, el reajuste no significa algo malo, no es algo negativo, sino que Dios te está haciendo más operativo. Cuarto y último, y oramos al Señor para ya entregarle al apóstol. Perfeccionar tiene que ver con ordenar. El ministerio sacerdotal es efectivo en aquellos que ordenan su vida. Y viven en el orden delante de Dios. En aquellos que no andan en desorden, haciendo según su voluntad o sus propios criterios. En los que tampoco andan creando, dando lugar ni promoviendo disensiones ni confusión. Porque Dios no es Dios de desorden, ni de disensiones, ni de confusión. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden.
Cada uno de nosotros como sacerdotes del Dios viviente tenemos una responsabilidad: vivir en orden delante de Dios.